Carlos Martínez es politólogo, es español, aprovechamos su visita aquí por Caracas, él fue presidente de Ataque España, un placer que nos acompañe, bienvenido, ¿cómo le va? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, Europa definitivamente hoy está siendo tema de análisis, ¿no? Incluso de nuestros países, aquí en América Latina, y hoy se va a dar esa, por lo menos esa gran manifestación, la gran concentración del G20. Los indignados no podemos dejarlos por fuera, porque hay un descontento bien generalizado. ¿Cómo está el termómetro, la temperatura social en Europa por estos días? Hombre, la situación en Europa está mal, está grave, ¿no? Diciéndolo simplemente está mal. Hay que ver nada más que lo que ha ocurrido cuando el pueblo griego, tras 5 huelgas generales, tras un montón de manifestaciones, tras un montón de gente detenida, herida, etcétera, pues ha conseguido que el gobierno acepte que haya un referéndum. ¿Cuál ha sido la reacción de los mercados? Hundir la economía. Es decir, eso significa, es la traducción más directa de que los mercados están contra los pueblos porque quieren controlarlos. En el momento que los pueblos se rebelan, los mercados se retiran. Y Europa está, yo diría, desde el punto social que usted me comenta, en una situación muy explosiva. Hay una huelga general convocada en Portugal de 48 horas, van a haber importantes manifestaciones en Portugal. En España la situación está igualmente muy complicada. El movimiento no solo de indignados, sino todos los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera, están ciertamente alertados y muy preocupados, y es de suponer que si esta situación no se corrige, en Europa estallarán importantes revueltas sociales. Sabe que veíamos las imágenes recién de Francia, ¿no? El dispositivo de seguridad para recibir a los jefes de Estado, pero también, fíjense, hay alerta roja de seguridad en Francia, en la zona fronteriza con Italia, porque temen que esas caravanas de movimientos sociales también se den por allí. Vamos a ver las imágenes de lo que sucede por estas horas. Esto es hoy, el 1 de noviembre, así están patrullando esas zonas, están también desplegados allí en esa zona francesa, en la zona fronteriza. Se dice que van a llegar de todos los países, de todos los colectivos, usted bien lo dijo, no solo los indignados, los que tienen historia ya de militancia, no los partidos también de izquierda, los sindicatos. David, uno de los ciudadanos españoles que participa, ya dijo que estamos sometidos a una dictadura de los mercados. Y usted nos hablaba de esa pulseada, si el pueblo quiere ir a un referendo, a una consulta, nada más que decidir su futuro, le hunden las bolsas los mercados que están en rojo por estas decisiones. ¿Cómo estamos en esa pulseada? Bueno, el concepto de dictadura de los mercados lo definió ya Ignacio Ramonet y Bernard Cassens hace unos 14 años. Sí. Quiero decir que en ATAC llevamos muchos años denunciando esta situación. Ahora por fin se ha hecho evidente. Antes eran unas ideas muy sí, ajenas, extrañas, pero no, hoy ya... Por desgracia hemos acertado todo lo que hemos dicho, por desgracia. Y digo por desgracia porque esto ha generado multitud de parados, multitud de sufrimientos, multitud de familias desahuciadas. Pues el problema ya en España no solo es el paro, es que la gente la echan de la vivienda. Es decir, hay una serie de problemas sociales muy complicados, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que lo que está ocurriendo es una respuesta. Es una respuesta de la gente desde diversos puntos de vista, es una respuesta de tipo social, pero es una protesta también con una sociedad que está mal organizada, ¿no? Va más allá de una simple respuesta social. Es una respuesta también política, en el sentido de que queremos hacernos y queremos agruparnos de la política, ¿no? Entonces yo diría que los movimientos de indignación europeos son más complejos y más profundos de lo que en ocasiones los propios indignados son conscientes. Lo que pasa es que ellos lo expresan, ¿no? Y lo expresan de multitud de maneras. Una de las características, incluso se hace la semejanza con Argentina, el año 2001, el momento de esa crisis social, política, económica también, que dio un estallido. Y también se reflejaba tal vez no solo por una convicción política de un cambio de sistema, sino porque tenían la soga al cuello, el agua les llegaba hasta acá y por un asfixio salían a la calle a denunciar este tipo de situaciones. ¿Se puede dar una situación como la que se vivió en Argentina en el 2001, ahora en Europa, digo, con los bancos? Se va a dar, se está dando por una razón muy sencilla. Mire usted, lo que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea están obligando a hacer a los gobiernos europeos, y ellos a su vez se están obligando a hacer, es lo mismo que se hizo con Argentina. Privatizar todos los servicios públicos, disminuir todos los servicios de protección social, reducir, y al hundir el sector público
Claro. Se está produciendo una contracción económica importante. Al no haber apoyo público al desarrollo económico, la economía se está hundiendo. Por lo tanto, yo lo que he definido, lo que tengo escrito, es que estoy convencido de que cuanto menos España va camino de un corralito social, que yo defino como social. ¿Cómo sería eso? Sí, a diferencia del argentino, que fue un hundimiento de los bancos, y pues aquí lo que se está hundiendo son los sistemas de protección social. Entonces, claro, la población europea está muy endeudada, está hipotecada, en la española sobre todo, están pagando las viviendas, porque allí hay costumbre de comprar la vivienda, no de alquilarla, y por lo tanto está muy endeudada. Como está muy endeudada no tiene ahorros, o sea, claro, hay pequeños ahorradores, es cierto, pero en general... Ayer salió un estudio, el 50% de los ciudadanos españoles ya utilizó los ahorros para vivir, digo, para la comida. Eso no pasaba. Y para la compra de la vivienda. La compra de la vivienda, porque la crisis española, eso ya podemos hablar de ella, porque tiene unas características un poco especiales que la diferencian incluso de la griega, por ejemplo, y de la italiana también, ¿no? Que es el tema de la burbuja inmobiliaria, un crecimiento que hubo económico muy importante en torno a la construcción y a la especulación con el suelo y con la vivienda pública. Entonces la población española está muy endeudada, ¿no? Claro. Como está muy endeudada, pues realmente si los bancos se hunden, pues les puede perjudicar, ¿no? Pero realmente lo que les está perjudicando de verdad es la disminución de los servicios sanitarios, la disminución de la enseñanza pública, el hecho de que se esté eliminando empleo público, el hecho de que el crédito no fluya y por lo tanto las pequeñas empresas se estén hundiendo. Por lo tanto, yo creo que las políticas actuales nos llevan al corralito, que yo defino como corralito social. Hay más voces que nos llegan de estos participantes, colectivos sociales, que explican qué son, cómo se definen, cómo se miran a ellos mismos en esta cumbre alternativa al G20. Somos los anti-G20 y queremos representarnos a nosotros mismos. Creemos que todas estas historias de la crisis son una mentira. Estamos aquí para luchar por un mundo mejor, hecho por nuestro propio esfuerzo. Porque nuestros representantes no tienen la solución al problema. No nos están escuchando. Ellos son el 1% y nosotros el 99%. Queremos nuestra propia solución. Bueno, ahí está el planteamiento. Incluso el lema o una de las llamadas, las convocatorias es primero el pueblo, después las finanzas, mientras que esa cumbre del G20 es la cumbre de los mercados financieros y de la economía mundial. Incluso, claro, históricamente también participaron algunos directores de organismos de financiamiento internacional. Bueno, estos responsables del hundimiento de nuestra América Latina décadas atrás y hoy lo que está sucediendo allí. ¿Qué se puede esperar de esa cumbre? Europa está viviendo con 10 años de retraso lo que vivió América Latina hace 10, 14 años. Sí. Ya no sigo. Ese es el título. Ahora, ante el tema del G20, este G20 ha sido especialmente preparado porque hay que decir en honor de los movimientos sociales franceses que son muy clarividentes, muy trabajadores y llevan muchos años y además allí existe una relación muy importante entre movimientos sociales y sindicatos de clase. Eso es algo a destacar y en honor a ellos. Ya en el Foro Social Mundial de Dakar, en el que yo participé representando a TAC, se hizo un llamamiento a favor de las movilizaciones y en contra del G20. En París, el 26 de marzo, habíamos hecho una reunión ya y los franceses constituyeron una cosa que se llamaba la coalición frente al G20 y entonces ya se plantearon toda una serie de movilizaciones que comenzaron en septiembre-octubre. Es decir, que todo esto en contra de lo que hay gente que pueda pensar que esto se improvisa, esto no se improvisa. Esto lleva trabajo, esto lleva estudios, esto lleva análisis. Igual que años atrás, pero cada vez son más masivos, ¿no? Efectivamente. Bueno, no es nuevo esta postura, estos planteamientos, usted lo decía. No, nuevo no es, decir, ahí llevamos un montón de años. Por ejemplo, el caso en España, cuando estalla el movimiento de la indignación, pues previamente
pues toda una serie de movimientos sociales llevábamos años elaborando discurso, que es además el discurso que ahora se está aprobando en las asambleas con respecto al cambio económico. Una cosa que hay en España, que es la Mesa Ciudadanas de Convergencia y Acción, hizo una gran asamblea el 19 de febrero, luego posteriormente Democracia Real ya hizo el llamamiento del 15 de mayo, y entonces es cuando estalló todo. No, estas cosas ninguna es improvisada. Lo que sí que ocurre es que efectivamente había un sufrimiento y una indignación en los pueblos de Europa que tal vez ha tardado demasiado en estallar, ¿no? En mostrarse. Sí, yo creo que se ha tardado 2 años aproximadamente en que los pueblos reaccionen, pero por fin han reaccionado ya, y ahora yo creo que esto es imparable. Usted nos hablaba, ¿no?, de esa gente que hoy está perdiendo no solo el trabajo, sino también la vivienda, y claro, y esa burbuja hipotecaria, cuando usted menciona esa frase, nos lleva inmediatamente a los Estados Unidos, que es donde estalla esa crisis de la cual no se sale. Muchos dicen, bueno, esa recesión se superó, podríamos caer ante una recesión mundial. Bueno, en realidad el sistema está, ¿no?, en una recesión, en un conflicto difícil. ¿Puede, después de esta gran movilización de hoy, de estos días, esta cumbre alternativa puede lograr algún cambio en esa cumbre G20? Pues yo creo que, hombre, hechos como el de Grecia, que hayan decidido someter a referéndum, de hecho ya está precedido porque los alemanes plantearon un 50% de quita en la deuda griega, es decir, los gobiernos están, yo creo que comenzando a preocupar porque ven que la situación se les va de las manos, pero lo que está en crisis es el sistema capitalista. Eso está claro. Vamos a ver, esta crisis no estalla con las hipotecas basura, esta crisis se está gestando hace 30 años. ¿Y quiénes son los padres de la crisis? Pues son la revolución conservadora que protagonizó Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y de ahí nos viene todo. Primero la sufrieron ustedes en Latinoamérica y ahora nos llega a nosotros. Pero la crisis es la misma. Carlos Martínez, un placer que nos haya acompañado y aprovechando su visita. Cada vez que venga vamos a tomarnos el atrevimiento de traerlo con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a cerrar el día de hoy con una convocatoria. Esos movimientos sociales se están llamando a participar de esta cumbre alternativa de esta manera. France qui préside ce sommet des grands argentiers des pays. The leaders of the G20 countries. Temor a una segunda recesión ha hecho mella en las bolsas mundiales. La crise de la dette qui secoue toute l'Europe. The worst recovery in American history. C'est que 6 mois après la catastrophe, rien n'est réglé. This week says that nearly half of all doctors. Il a fait 1 mort et 4 blessés. La of Americans rank global warming. Doivent souvent travailler tout en faisant leurs études. Y también una tasa sobre transacciones financieras. Se loger, se nourrir coûte cher, notamment en temps de crise. UN official is predicting a new era of hunger. Be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Nous sommes en tout cas sincèrement désolés de ce manquement inadmissible au sérieux, à l'éthique et à la déontologie. Bueno, es momento de los pueblos. Ahí tienen la convocatoria. Conoce el correo, redes sociales. Que pase buena mañana. Nos encontramos a mediodía con más Agenda Abierta.